Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Bajo amenazas con arma de fuego, le quitaron su mochila, que contenía dinero en efectivo y otras pertenencias. Posteriormente, lo llevaron a una zona desolada, lo amarraron, lo golpearon y lo amenazaron con hacerle pasar a mejor vida si permanecía en el lugar, motivo por el cual decidió abandonarlo. Ángel Ernesto García Benítez fue condenado a 18 años de prisión, 10 por el delito de robo agravado y 8 por limitación ilegal a la libertad de circulación. Así lo decidió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana. El imputado fue sentenciado en calidad de rebelde. Durante el juicio, la víctima, quien cuenta con régimen de protección, relató que el 12 de diciembre de 2019, en el cantón El Arado, en Chalchuapa, Santa Ana, fue interceptado por un grupo de sujetos, entre ellos García Benítez. Bajo amenazas con arma de fuego, le quitaron su mochila, que contenía dinero en efectivo y otras pertenencias. Posteriormente, lo llevaron a una zona desolada. Lo amarraron, lo golpearon y lo amenazaron con hacerle pasar a mejor vida si permanecía en el lugar, motivo por el cual decidió abandonarlo. Además de la pena, la jueza impuso al condenado una responsabilidad civil de $175, correspondiente al valor de los bienes robados. No se trata solo de promesas, sino de hechos, y los suyos hablan alto y claro: un país más seguro, más fuerte y con más futuro. Ahora pasaremos con esta información. En los últimos días se han presentado varios resultados de encuestas, de casas encuestadoras, pues bastante grandes, que no solo trabajan en El Salvador, sino que específicamente en Latinoamérica. Y pues los resultados de la mayoría de encuestas pues coinciden, ¿verdad? Que la aprobación del presidente pues va en aumento, ¿verdad? Es decir, además, aproximadamente 9 de cada 10 salvadoreños pues aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele. Y esto no es común, ¿verdad? No es tan frecuente, sobre todo porque el presidente, ¿verdad? Ha ido aumentando esa aceptación, ¿verdad? Por parte de la población, y no solo de la población en El Salvador. También pues se han presentado encuestas que se han realizado, por ejemplo, en Costa Rica, ¿verdad? A partir de la visita oficial, la visita de Estado que el presidente realizó. Inclusive en Chile se han realizado entrevistas, ¿verdad? De la aceptación que tiene el presidente, y es una aceptación que incluso ha sobrepasado a los mandatarios de esos países, ¿verdad? Encuestadoras, por ejemplo, como Sid Gallup, que realizan tracking cada 4 meses, ¿verdad? Sobre la gestión del presidente, pues han presentado estos resultados, y el presidente pues cada vez la aprobación aumenta o no va a disminuir, ¿verdad? Ya en el quinto año pues va más allá, digamos, en su segundo periodo presidencial. Raiza, esos datos pues casi son los mismos que ustedes dan a conocer en otros sondeos de opinión en días atrás. Ahora vemos que el más reciente de Sid Gallup, que se dio a conocer el día de ayer, establece que 9 de cada 10 salvadoreños están hablando del trabajo que ha realizado el presidente de la República, Nayib Bukele, y ellos la catalogan como una buena gestión. Diferentes aristas son las que más sobresalen, sobre todo el tema de seguridad. Ahora bien, estos datos solo vienen a validar lo que ustedes también ya han mencionado en otros sondeos de opinión. Sí, nosotros como Ciesca ya hemos realizado esos estudios, ¿verdad? En años anteriores, y la gestión, ¿verdad? Las estadísticas en ese momento pues nos daban esos resultados, ¿verdad? Que la aprobación iba más allá del 90%, es decir, eh, pues 9 de cada 10 salvadoreños aprobaban esa gestión en ese momento, ¿verdad? Y pues a partir de ahí, de alguna manera, cuando el presidente iniciaba su primer periodo presidencial, sí hubo de alguna manera ciertos pues detractores, ¿verdad? Que nos decían que no podía ser como válido o cierto que tuviera tanta aceptación o tan buena aceptación en el inicio de su gestión. Y pues varias encuestadoras y años después, ¿verdad? Nos han dado la razón. Y eso también es un dato importante, porque la mayoría de presidentes de Latinoamérica y del mundo
cuando inician sus periodos presidenciales, pues inician con una aceptación alta, ¿verdad? La aceptación de la población es elevada, pero va decreciendo conforme van pasando pues los años, ¿verdad? El periodo presidencial. Ese no ha sido el caso del presidente Nayib Bukele, es decir, ha aumentado porque han habido incluso, ¿verdad?, que 85%, 86%, pero el presidente en este segundo periodo presidencial que ha iniciado, su aceptación ha incrementado o se ha mantenido actualmente. Raiza, pero ¿cuál es su análisis desde Ciesca al tener estos datos que ya lo ha mencionado usted? No es como, o sea, años atrás, de que entra un gobernante, tiene altas expectativas de la población y es ahí donde entran estos porcentajes que dice, bueno, el presidente está siendo bien evaluado, pero luego al terminar su periodo presidencial, en el caso de El Salvador, pues vemos otra realidad. Este mismo sondeo de opinión, y ya más adelante lo vamos a analizar, hace un comparativo de otros expresidentes también, que incluso el que terminó su periodo en 2019 tenía -1 de aprobación por parte de los salvadoreños. Ahora la pregunta es, ¿a qué se debe este factor? Porque muchos analistas acá en El Salvador lo establecen que no se trata de una luna de miel como años atrás, sino que se trata de que están contentos del trabajo gubernamental. Sí, creo que el mayor pues referente de que la población está de acuerdo con esa gestión que el presidente ha llevado, pues es esa reelección que se da, ¿verdad? En ese contexto, entonces es como el mayor referente y también, ¿verdad? El proyecto, de alguna manera, como ese plan de acción que el presidente se planteó desde que llegó en el primer periodo presidencial y que ha dado resultados, es decir, mucha de la población, cuando nosotros realizamos las primeras encuestas, pues no sabía de alguna manera o no conocía muy bien ese proyecto que el presidente tenía. No era que estuviera en contra de la gestión, sino que no conocía de alguna manera ese proyecto, el plan de nación que el presidente tenía. Pero a partir, ¿verdad?, de todo, de esa primera gestión presidencial que el presidente a esos 5 años, ¿verdad?, que han pasado y los resultados que ha presentado a la población, pues definitivamente eso, digamos, de alguna manera obedece a que el presidente hoy por hoy, ¿verdad?, sea el mejor evaluado, pues no solo en la historia de su país, ¿verdad?, sino que también en Latinoamérica, ¿verdad? Y también sobresale por mucho por encima de presidentes, ¿verdad? Por ejemplo, de la Unión Europea o inclusive de Norteamérica, ¿verdad? Entonces, creo que eso hace, ¿verdad?, o demuestra que la gestión que el presidente Nayib Bukele está llevando a cabo, pues tiene resultados y también creo que ha tratado de involucrar, ¿verdad?, en la medida de las posibilidades a través del Estado, pues ha tratado de involucrar, pues no solo a los 3 poderes del Estado, sino también darle resultados, ¿verdad?, a la ciudadanía, a la sociedad civil como tal. Raiza, también este sondeo de opinión estaba reafirmando, bueno, estaba haciendo un comparativo de los países de Centroamérica y estaba destacando que El Salvador sobresale del resto de países, incluso de Costa Rica, que antes era considerada como la Suiza de Centroamérica. Sí, pues para los centroamericanos, ¿verdad? Costa Rica ha sido pues un referente, no ahora, sino hace como más de 30 años, ¿verdad? Ellos de alguna manera tienen muchos avances en temas de educación, en temas de derechos humanos, y pues para todos el resto de países teníamos como ese referente y también los altos índices y la calidad de vida que en Costa Rica se vivía, ¿verdad? Pero pues hoy por hoy, ¿verdad? De alguna manera esa gestión que el presidente Bukele ha realizado en El Salvador, pues ha encaminado a la sociedad salvadoreña también a poder tener de alguna manera esos beneficios, esas prebendas sociales, ¿verdad?, que antes no se tenían por los gobernantes que se tuvieron, ¿verdad? Ese bipartidismo que estuvo por más de 30 años en El Salvador, ¿verdad?, después de y durante los conflictos armados internos que se han vivido en la región. Y pues definitivamente esto condicionaba, ¿verdad?, de alguna manera a los países de Centroamérica y sobre todo a El Salvador. También pues es un dato importante que, por ejemplo, el conflicto armado que se vivió interno en El Salvador, pues también fue uno de los más violentos, ¿verdad?, en la región. Y esto de alguna manera hacía que la sociedad pues no pudiera avanzar, ¿verdad? Entonces para nosotros, para los centroamericanos, Costa Rica era ese referente. Hoy por hoy creo que El Salvador está dando pues esas lecciones, ¿verdad?, de que
está haciendo las cosas diferente, ¿verdad? El presidente Bukele pues tiene una visión a futuro, ¿verdad? No solo a corto, mediano, sino a largo plazo también. Y también prueba de ello es que el presidente Chávez, ¿verdad? En Costa Rica ha tratado de, esas relaciones bilaterales las está fortaleciendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para tratar de replicar un poco lo que está funcionando en El Salvador. Sabemos que las sociedades pues a veces no son las mismas, sin embargo los centroamericanos tenemos muchas características, ¿verdad? Comunes, como el territorio, población, y pues definitivamente que esta relación bilateral que ambos países están teniendo, pues va a ser muy fructífera, pero pues antes era impensable, ¿verdad? Que Costa Rica tomara pues como referente a otro país centroamericano. Ahora ellos iban un poco más allá, iban como sus referentes o sus estándares de alguna manera iban para los países europeos o los mismos países latinoamericanos, pero hoy por hoy, ¿verdad? Costa Rica está de alguna manera buscando esas alianzas y fortalecer esas relaciones con El Salvador. Raiza, hablemos acerca del comparativo que hace este mismo sondeo de opinión o este estudio de opinión de CIPGAL, en el cual se evalúa a los exmandatarios. Alfredo Cristiani, quien es procesado en El Salvador por el caso de los sacerdotes jesuitas asesinados acá en el conflicto armado, era el único que tenía un 48% de aprobación por parte de los salvadoreños. Ahora vemos que este mismo sondeo de opinión pues refleja que el presidente Nayib Bukele duplica esa cantidad. Estamos hablando más del 88% de aprobación por sus políticas y por su ideología que mantiene actualmente. Sí, la mayoría de exmandatarios, ¿verdad? En los países, pues cuando salen de ese periodo presidencial, pues ya su popularidad y su aceptación, pues ya se reduce, ¿verdad? Se reduce mucho. Sin embargo, ¿verdad? Hay algunos mandatarios que logran mantenerse un poco. En este caso, ¿verdad? Como ya lo había mencionado, pues el presidente Bukele, pues no solo ha sido de alguna manera actualmente hoy por hoy el mejor evaluado, sino que está siendo el mejor evaluado pues en toda la historia de El Salvador. También pues él ya concluyó su primer periodo presidencial y esa aceptación, ¿verdad? Él terminó ese periodo presidencial con la misma aceptación, ¿verdad? No es el caso de los anteriores mandatarios que habían estado en El Salvador, sino que esa aceptación pues ha sido muy baja o ha sido de alguna manera un total rechazo, ¿verdad? Eso pasa en muchos de nuestros países, sobre todo en Centroamérica, ¿verdad? Ya la población, cuando ese periodo presidencial concluye, ya es un rechazo total ante la gestión presidencial que ejecutaron, y esto sobre todo porque no ofrecieron resultados a la población, sino que se vieron también muchas veces inmersos en casos de corrupción, ¿verdad? Sobre todo. Raiza, este mismo estudio de opinión refleja que el 77% de los salvadoreños aprueban todas las medidas del Ejecutivo, incluido el régimen de excepción, y se le consultaba que si estaba también de acuerdo de implementar otro tipo de medidas en el tema de seguridad, y el 62% considera que podrían ser medidas más fuertes hacia los pandilleros, hacia los terroristas. Recordemos que fue el mismo presidente Nayib Bukele que declaró la guerra contra las pandillas. Ahora también, ¿cuál es su análisis en torno a este dato? Que la población lo esté avalando y que esté de acuerdo en que sean más fuertes este tipo de medidas. Pues de alguna manera, ¿verdad? La población, más de la mitad de la población, o sea, a partir de estos resultados, es la que avala de alguna manera y busca que haya medidas más fuertes, ¿verdad? Tal vez algunas medidas coercitivas definitivamente son necesarias, sobre todo porque ya el tipo de criminalidad que existía en El Salvador de alguna manera estaba incrustada, pues no solo en la sociedad, sino también en el Estado, ¿verdad? Tanto en los países de la región, sobre todo en los países del norte de Centroamérica, ya el crimen de alguna manera se incrustaba en el Estado y convivía, ¿verdad? Tanto con políticos, y entonces todo esto, ahora todos estos hechos, digamos, al margen de la legalidad, ¿verdad? Había que afrontarlos, y me parece que pues el presidente Nayib Bukele lo está haciendo muy bien, lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Ha de alguna manera depurado ese sistema judicial que estaba cooptado y tal vez también no ofrecía, digamos, esas sentencias o esos juicios, ¿verdad? No es digamos, el debido proceso
no era llevado de una manera certera y pues muchos de los casos, ¿verdad? O muchos de los pandilleros que eran procesados, pues de alguna manera esas condenas no eran pues condenas ejemplares, ¿verdad? Incluso eso es lo que se ha estado haciendo en El Salvador. ¿Por qué? Para que las personas ya traten de ya no involucrarse en esa criminalidad, ¿verdad? Entonces, es así como la población de alguna manera quiere más medidas, ¿verdad? No toda la población, pero sí más de la mitad de la población. ¿Por qué? Porque ha visto resultados y también, pues ya El Salvador, como lo comentaba, ya estaba inmerso en estos índices tan elevados de criminalidad, ¿verdad? En años anteriores se llegó a considerar que El Salvador, pues era de los países más violentos e inseguros del mundo, ¿verdad? Hoy por hoy no es lo mismo, ¿verdad? Pero este resultado, ahora considerar El Salvador como uno de los países más seguros, pues ha implicado, ¿verdad?, decisiones trascendentales, ¿verdad? Y ese combate frontal que se ha estado dando, y pues un porcentaje de la población de alguna manera cree que se puede hacer un poco más, y es por eso que de alguna manera tiene pues esa pregunta, ¿verdad? Da ese resultado en esta encuesta. Y es válido, ¿verdad? También va a haber un sector de la población que tal vez no esté en contra, pero de alguna manera pues no responde o desconoce qué podría pasar si se incrementan esas medidas. Que realizaba Sid Gallup. Y nos quedamos en la parte, Raiza, específicamente de los salvadoreños que estaban estaban de acuerdo, perdón, por estas medidas que se están implementando y estaban diciendo de que estaban pues incluso avalando que se implementaran otro tipo de medidas más fuertes hacia los pandilleros. Hablemos un poco de este contexto. Inicia el presidente Nayib Bukele en 2019, lanza el Plan Control Territorial. Se conocen que iban a ser 7 fases, 6 están en ejecución, pero a esto se agrega el régimen de excepción. Es ahí donde entra esta parte donde los salvadoreños dicen, bueno, estamos de acuerdo, no queremos vivir más en zozobra, en miedo de que ellos van a salir, van a asesinar a salvadoreños honrados, nos van a venir a extorsionar, a privar de libertad, no vamos a poder circular. Ahora vemos otro panorama totalmente distinto. ¿A qué se debe, de acuerdo a su análisis, a los estudios de opinión que ustedes también han realizado hacia El Salvador? Porque tenemos un antes y un después, y debido a eso es que los salvadoreños están avalando este tipo de medidas. Sí, el régimen de excepción, ¿verdad? La mayoría pues de los estados está constituido de alguna manera pues en la Constitución, ¿verdad? Y esto pues es utilizado de alguna manera cuando los porcentajes o los índices de criminalidad se han salido como de control, ¿verdad? Y ya se tienen que tomar medidas más drásticas. Este pues fue el caso de El Salvador y fue como se implementó la primera vez. Y pues cada mes, o sea, mes con mes se tiene que prorrogar a través de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es la Asamblea Legislativa la que le da esa legalidad, ¿verdad? La que lo aprueba y es a partir de eso que ya se puede hacer funcional, ¿verdad? Esto ha sido, pues que se ha ido prorrogando, pues nosotros también cuando realizamos las primeras encuestas, ¿verdad? La población estaba de acuerdo con irlo prorrogando, ¿verdad? Muchas veces en la mayoría de países que se implementa, pues se es utilizado únicamente pues días o un mes o 2 meses, ¿verdad? Pero pues en El Salvador, ¿verdad? Como ya lo había mencionado antes, ya la criminalidad estaba pues realmente incrustada, ¿verdad? En la sociedad y también un poco pues también en el gobierno como tal, ¿verdad? Entonces fue a partir de eso que el presidente lo ha ido prorrogando, ¿verdad? A través de la Asamblea Legislativa y se ha ido extendiendo. Pero me parece que la población pues lo aprueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han visto resultados y ha sido lo que a El Salvador le ha funcionado, ¿verdad? Es ese plan, ese proyecto que el presidente ha implementado de la mano del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Del Poder Legislativo. Y pues es la razón por qué este régimen de excepción se ha ido prorrogando. Raiza, solo los que vivimos acá podemos dar fe de lo peligroso que era transitar a altas horas de la noche o mejor quedarse en casa para no ser víctima de este flagelo de las pandillas. Ahora bien, ¿cómo podemos dar a conocer esa realidad a nivel internacional? Porque mucho se cuestiona es que no hay derechos, pero se está prevaleciendo los derechos de los salvadoreños honrados que por mucho tiempo estaban exigiendo
cambiara esta realidad que estábamos viviendo. Las pandillas tenían el control del territorio y acá diferentes analistas lo han dicho, existía un estado paralelo porque habían negociaciones oscuras de políticos a cambio de votos que se daba en cada elecciones presidenciales. Sí, es como lo mencionabas, ¿verdad? Ese estado paralelo que muchas sociedades de Centroamérica están viviendo actualmente, ¿verdad? Y esto me parece que ahora, ¿verdad? Se ha realizado esa depuración por parte de, pues, de la gestión del presidente Bukele, se ha ido depurando este sistema judicial también un poco en otras entidades de gobierno, ¿verdad? Y ha sido como de alguna manera, pues, la población ha ido viendo resultados también, pues sumado a esto, ¿verdad? La población, ¿verdad? La ciudadanía es la que está viviendo de alguna manera, de manera positiva estos resultados y es pues parte, hay muestras de ello, ¿verdad? Por ejemplo, el centro histórico se ha recuperado y así muchísimos sectores del país, ¿verdad? Muchos municipios o departamentos que antes no se podían pues transitar o entrar o que eran ya territorios, ¿verdad? Que estaban pues de alguna manera el crimen organizado ya estaba tan asentado ahí que ellos pues decidían quién podía llegar o quién no podía llegar, ¿verdad? Esa realidad pues lo viven muchos países en Latinoamérica hoy por hoy. Y actualmente pues ya es el gobierno, ahora el gobierno salvadoreño, el que está tomando el control, ¿verdad? El que está devolviendo a la ciudadanía estos territorios, esta población y sobre todo esa tranquilidad, ¿verdad? De que la población pueda andar a horas, por ejemplo, de la noche que anteriormente ya no se podían transitar, ¿verdad? Ciertos sectores como el centro histórico tal vez. Tuve la oportunidad de conocer el centro histórico hace muchísimos años y el año pasado lo volví a ver y es increíble, ¿verdad? El cambio que se ha realizado. Está mejor organizado, está más ordenado y sobre todo más seguro, ¿verdad? Entonces, creo que es la ciudadanía la que está viendo todos estos beneficios y es por eso que el presidente está teniendo esa aceptación y no solo la aceptación, ¿verdad? La población le da esa legitimidad al presidente, es decir, el presidente no solo ha sido electo, sino que la población le da esa legitimidad a la gestión que el presidente está llevando a cabo actualmente. Nuevamente, entonces, ¿qué pasa con la comunidad internacional, Raiza? Porque hay mucho cuestionamiento, pero vemos de que se está poniendo en primer lugar a los salvadoreños que por mucho tiempo fueron víctimas de esta situación. Incluso teníamos registros y que lamentablemente todos los salvadoreños recordarán esa masacre que hubo donde los pandilleros asesinaron al interior de un microbús, lo quemaron y esto fue en la capital. Luego se viene la masacre de trabajadores de una compañía eléctrica en las cercanías también de la capital. Eran más de 8 que fueron asesinados por pandilleros y que ellos mismos grababan y difundían a través de redes sociales. Ahora nuevamente, ¿qué pasa con la comunidad internacional? Usted hacía un resumen total de la nueva realidad que se está viviendo en nuestro país, pero ¿cómo hacerlos entender de que ahora sí se está prevaleciendo los derechos humanos de los salvadoreños honrados? Pues creo que a veces es un tema un poco controversial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los países europeos, ¿verdad? Que son referentes en materia de derechos humanos, ¿verdad? A veces pueden llegar, pues, a criticar tal vez las medidas drásticas que se están tomando por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? Pero hay que entender también, ¿verdad? Que las sociedades no son las mismas, también los índices de desarrollo tampoco son los mismos y los problemas tampoco, ¿verdad? Entonces, creo que El Salvador, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado, encontró de alguna manera el plan, encontró como esa receta de cómo poder combatir de manera frontal el crimen organizado, que era lo que más estaba pues acongojando a la población, ¿verdad? Entonces, sí han habido críticas, ¿verdad? Por parte de muchas organizaciones, pues en defensa, en pro de los derechos humanos. Creo que van un poco orientadas, ¿verdad? Tal vez al respeto del debido proceso, creo un poco en ese sentido, ¿verdad? Pero también es súper entendible que la población salvadoreña definitivamente durante muchísimos años fue violentada, ¿verdad? Como lo he mencionado, El Salvador anteriormente, hace varios años, era catalogado como uno de los países más violentos del mundo, ¿verdad? Entonces, la población definitivamente se sentía
y estaba desprotegida, es decir, el Estado no estaba presente para la población y pues actualmente sí, ¿verdad? Es el Estado el que está devolviendo esa seguridad y esa cercanía y pues definitivamente el presidente Bukele, ¿verdad? A través de su gabinete también ha tenido que tomar medidas drásticas. Es evidente que va a haber población que va a estar en desacuerdo, ¿verdad? Eso es normal, ¿verdad? Claro, el crimen organizado también favorece un sector elevado de la población, ¿verdad? Es un negocio también, ¿verdad? En todos los países en donde los índices de criminalidad son elevados. Esto, pues, al dar un combate frontal por parte del gobierno, pues definitivamente que va a afectar también a otros sectores, ¿verdad? Pero me parece que un poco, ¿verdad? Las críticas que se han recibido por parte de muchos países pro derechos humanos, ¿verdad? Creo que tal vez van orientados un poco al tema del debido proceso, pero me parece que obviamente como todos los procesos que se implementan en los países, pues al inicio pues van a tener fallas, pero me parece que hoy por hoy, ¿verdad? Ya que han transcurrido varios años de que se han implementado estas medidas, ya en la medida de lo posible, ¿verdad? Son menos, ¿verdad? Esas fallas que se han tenido, sobre todo en el sistema judicial, y que cada vez ese proyecto, ¿verdad? Y cómo lo están ejecutando y ese acceso a la justicia, pues va a ser mucho mejor y con menos fallas. Raiza, acá y en El Salvador la oposición, sus voceros decían que el fenómeno de las pandillas jugaba un papel importante en la sociedad, hablando de lo económico. Sin embargo, esto se cayó y vemos de que ahora la seguridad prevalece y la economía está creciendo bastante. Y esto, lo que ha sucedido en El Salvador, está siendo retomado por otros países, pero no en sí por todo un aparataje estatal, sino que por ciertos líderes, como por ejemplo hay un caucus de El Salvador en Estados Unidos en el cual se reafirma esta nueva realidad. Recientemente también se conocía de que un eurodiputado venía a El Salvador para conocer la nueva realidad y decía, ¿por qué no implementar un modelo o unas políticas en Europa debido a la situación de criminalidad que estaban enfrentando? ¿A qué se debe esto entonces? Sí, hay varios países, por ejemplo, como lo mencionas en Europa, ¿verdad? Que durante muchísimos años tuvieron pues altos índices de seguridad, ¿verdad? Pero dieron por sentada esa seguridad, ¿verdad? Esos índices lo dieron por sentado y pues actualmente, ¿verdad? Ya tienen porcentajes muy elevados de criminalidad también y están buscando de alguna manera también cómo poder combatirlo de manera frontal, ¿verdad? Antes era impensable decir que en Europa podías tener miedo de andar en el metro o en la calle, ¿verdad? A ciertas horas, ¿verdad? Pero actualmente sí muchos países están sufriendo de estos temas de inseguridad, ¿verdad? Y es así también. Y es porque muchos países, no solo de Europa, sino sobre todo de Centroamérica y de Latinoamérica, específicamente en Sudamérica, por ejemplo Argentina, por ejemplo Ecuador, ¿verdad? Que están intentando replicar o conocer cómo ha sido este proyecto que el presidente Bukele ha implementado, ¿verdad? Este plan, cómo él logró de alguna manera restablecer esa paz que durante muchos años no se tuvo y también sigue combatiendo, ¿verdad? Actualmente esta criminalidad, ¿para qué? Para que por ende, ¿verdad? Venga el desarrollo económico. Entonces, es por eso que El Salvador está siendo ese referente y muchos mandatarios, diputados, presidentes y muchos funcionarios de gobierno de otros países están llegando, ¿verdad? A conocer e intentar replicar. No es tan fácil replicarlo, ¿verdad? Porque, como ya lo he mencionado, las sociedades son distintas, tienen ciertas características. Sin embargo, ¿verdad? También hay características comunes que se tienen y que, es claro, se pueden llegar a implementar de alguna manera, pero algo que es importante que he mencionado con anterioridad, ¿verdad? Algo que al presidente le ha permitido llevar a cabo estos proyectos es que él va de la mano y están trabajando con el poder legislativo. Entonces, eso es importante, ya que en otros países no es el mismo caso, ¿verdad? Entonces, estos planes, estas gestiones o estas iniciativas de ley de alguna manera no van a ser aprobadas porque hay mucha oposición en la Asamblea Legislativa.